Bienvenido y únete a nosotros en un emocionante viaje en el tiempo mientras revelamos el misterio de la caída del Imperio Romano. Mis colegas historiadores y yo hemos profundizado en los anales de la historia para presentarles una odisea fascinante en uno de los capítulos más importantes de la civilización humana. Sea testigo al revelar la verdadera razón, el epicentro del desmantelamiento de Roma, un evento que resuena a través de la deformación y la trama del tiempo, dando forma profundamente al mundo en el que vivimos hoy. Nuestro viaje comienza desde el predominio de Roma, desde sus humildes comienzos como un pequeño asentamiento a orillas del Tíber hasta su grandeza como epicentro de la civilización más poderosa que el mundo haya conocido. La fundación de la ciudad está envuelta en mitología, la historia de dos hermanos, Remo y Rómulo, amamantados por una loba. Aparte de las leyendas, la ubicación estratégica, la tierra fértil y las colinas protectoras dotaron a Roma de ventajas naturales que catalizaron su crecimiento. En el siglo V, Roma se había convertido en una ciudad vibrante. La democracia estaba en el centro de su política, el Senado, una asamblea deliberante, su base. Los magistrados electos, como los cónsules, gobernaban la ciudad. De hecho, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo romano, fue el eslogan que resumió la esencia de la sociedad romana, significando una combinación única de asesoramiento aristocrático y participación democrática, una estructura que el mundo moderno debe a sus democracias representativas. Sobre esta base de estabilidad política y principios igualitarios, Roma construyó un vasto imperio. En el año 117 después de Cristo, el Imperio Romano se extendía desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur e Hispania en el oeste hasta Mesopotamia en el este. Contaba con una impresionante red de carreteras que facilitaban el comercio, los intercambios culturales y los movimientos militares. Los acueductos traían agua dulce a la ciudad, y las célebres termas romanas servían no solo para fines de higiene sino también como espacios comunitarios para la socialización y el discurso político. Para profundizar en las razones del colapso de un imperio tan magnífico, primero debemos comprender la lucha interna que lo afligió. Con el tiempo, la República Romana tropezó bajo el peso de su expansión. Su estructura política, originalmente diseñada para una ciudad-estado, resultó inadecuada para gobernar un vasto imperio. El sistema se volvió susceptible a la corrupción, y la incesante búsqueda de poder a menudo resultó en amargas luchas por el poder. Al mismo tiempo, el ejército romano, que alguna vez fue una encarnación de la disciplina y la lealtad, se convirtió progresivamente en un instrumento de ambición personal. El surgimiento de la Guardia Pretoriana, una fuerza de élite encargada de la seguridad del emperador, hizo que el ejército se transformara en un hacedor de reyes. Con emperadores subiendo y bajando según sus caprichos, Roma cayó aún más en un pozo de desorden civil e inestabilidad política. Mientras las luchas de poder se libraban en su interior, Roma se enfrentó a varias amenazas externas. Las tribus nómadas del norte causaron estragos en el Imperio Romano. Con el tiempo, estos movimientos migratorios se intensificaron, culminando con las grandes invasiones bárbaras. Inicialmente, los romanos lograron repeler estas incursiones. Sin embargo, en el siglo V, los hunos, bajo el liderazgo de Atila, lograron romper las defensas romanas. Para comprar la paz, los romanos recurrieron a una política peligrosa, los tratados foederati. Según estos acuerdos, el Imperio Romano pagó a estas tribus bárbaras para que sirvieran en sus ejércitos, decisión que sembró las semillas de su caída. En lugar de integrar a estos mercenarios en el sistema romano, el imperio les permitió conservar sus estructuras sociales. Estos extranjeros finalmente ascendieron a posiciones de poder, fragmentando el imperio en unidades más pequeñas y manejables. En toda su extensión, los terratenientes reunieron riqueza y poder, ofreciendo protección a la población rural a cambio de su lealtad. Poco a poco, comenzó a surgir una nueva estructura, una estructura que reemplazaría al otrora orgulloso imperio romano. Las semillas del feudalismo se sembraron así entre las ruinas de Roma. La religión también jugó un papel fundamental en la caída del Imperio Romano. En el siglo IV, el cristianismo se había convertido en la religión oficial del Estado, poniendo fin a siglos de tradición politeísta. El advenimiento del monoteísmo, junto con la afluencia de tribus bárbaras que en su mayoría abrazaban el cristianismo, condujo a una transformación social. Sin embargo, también creó conflictos. Los cristianos ortodoxos lucharon contra los cristianos arianos, y los paganos se opusieron al ascenso monolítico del cristianismo. Esta discordia debilitó el tejido social del imperio. Las ramas del cristianismo, sobre todo San Agustín, desarrollaron paradigmas que criticaban el establishment romano. Argumentaron que el imperio terrenal era transitorio, y que los humanos deberían centrarse más en construir su imperio celestial. Este cambio ideológico agravó el desafío que enfrentaba el establishment romano para mantener un sistema social cohesivo y coordinado. A mediados del siglo XX, el Imperio Romano, alguna vez caracterizado por el poder y la influencia, estaba tambaleándose. La poderosa ciudad de Roma fue finalmente saqueada en el año 476 después de Cristo por Odoacro, un jefe germánico. El emperador reinante, Rómulo Augusto, fue depuesto y exiliado.
Por primera vez en más de 1000 años, la ciudad de Roma se quedó sin emperador, lo que marcó el fin tradicional del Imperio Romano. Si bien el año 476 después de Cristo podría verse como un marcador conveniente para la caída, es crucial subrayar que el Imperio Romano no se desintegró de la noche a la mañana. Fue un proceso, plagado de incesantes crisis sociales, políticas y económicas, que fue desapareciendo poco a poco ante el otrora indomable coloso. El imperio se transformó, su extensión geográfica se redujo pero su legado institucional se expandió. El Imperio Bizantino, sucesor directo del Imperio Romano de Oriente, prosperó durante otro milenio, preservando y aumentando la herencia romana. La caída del Imperio Romano fue como el sol poniente, una señal de un final, pero también un heraldo de un nuevo comienzo. De las cenizas del otoño surgió la Europa medieval, un periodo de transformación sociopolítica y revitalización cultural, cuyos valores e instituciones, incluida la Iglesia, la caballería, la monarquía y el sistema gremial, fueron influenciados por los romanos. La abolición del Imperio Romano, a pesar de ser un acontecimiento histórico, todavía se pueden ver manifestaciones de su cultura dominante en el mundo actual. Ya sea en las estructuras democráticas de los gobiernos modernos, en el arte y la arquitectura que salpican las ciudades, o en idiomas como el inglés que contienen un porcentaje significativo de palabras derivadas del latín, el Imperio Romano continúa reverberando a través del tiempo, su espíritu siempre en llamas, su legado siempre duradero. Y a medida que lleguemos a la conclusión de este apasionante viaje, esperamos que consideren la caída del Imperio Romano no solo como un capítulo final, sino como un signo de puntuación que denota una pausa y un punto de reflexión, una exploración del futuro, tanto como un examen del pasado. Las lecciones que ofrece son variadas y significativas y afectan no solo los ámbitos de la historia y las ciencias políticas, sino también las trayectorias de la sociedad humana y las vidas individuales. La grandeza física y la asombrosa resiliencia del Imperio Romano, que durante más de 1000 años ha capturado la esencia humana en toda su gloria, vigor y vulnerabilidades, es un testimonio de las alturas que la humanidad puede alcanzar, los abismos a los que puede descender y el viaje emprende continuamente hacia la mejora. Todo imperio que surge y cae inevitablemente establece paralelismos con el gran legado del Imperio Romano. Nuestro viaje a través de los anales de la historia puede haber terminado aquí, pero el ámbito de exploración y descubrimiento que nos abrió, seguramente, se extiende hasta los infinitos límites del pasado, el presente y más allá. Te invitamos a sintonizarte nuevamente mientras nos embarcamos en otra odisea anecdótica. Hasta entonces, te imploramos que continúes tu búsqueda de conocimiento, cuestiones, explores y enriquezcas tu comprensión del mundo que te rodea. Porque solo a través de ese enfoque podremos iluminar, descifrar y apreciar la enigmática y cautivadora saga de la humanidad, grabada en el extenso lienzo del tiempo. Únase al diálogo en nuestras plataformas de redes sociales, comparta sus ideas, pensamientos y preguntas, háganos saber en qué temas le gustaría que profundicemos. Estamos aquí para satisfacer su búsqueda de aprendizaje, hacer que la historia, así como otras disciplinas fascinantes, cobren vida y enriquecer la narrativa de la civilización humana, un descubrimiento a la vez. Te invitamos a profundizar en todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres simplemente jugadores. Tienen sus salidas y sus entradas, y un hombre en su época desempeña muchos papeles. Gracias por viajar en el tiempo con nosotros, mientras desentrañábamos el enigma titulado La caída del Imperio Romano. Fue un placer llevarte a este fascinante viaje, lleno de anécdotas históricas e iluminación académica. Su curiosidad y gran interés en comprender nuestro pasado son verdaderamente encomiables, y esperamos deleitarlo una vez más con nuestra combinación única de narración y conocimiento del viaje de la humanidad. Hasta que nos volvamos a encontrar, esfuérzate por mantener brillantes las brasas de la curiosidad dentro de ti. Historia est magistra vitae, la historia es la maestra de la vida. Abre el ojo de tu mente, y obtén la sabiduría de la vida de las páginas de su pasado, porque la vitalidad eterna de la historia reside en moldear el tejido de nuestra existencia, en el intercambio de conocimientos e ideas, en presentar desafíos enormes y en inspirarnos e incitarnos a superarlos. Mantente curioso. Sigue reflexionando. Sigue cuestionando. Sigue aprendiendo. Juntos, despleguemos las páginas de nuestra historia compartida, sus cuentos de valor, de grandeza y también de profundas lecciones incrustadas en su redil. Sigamos participando en el incesante viaje de la humanidad a través del tiempo, juntos, del brazo, mientras escalamos las alturas de la comprensión y la iluminación, sin restricciones ni límites. Únase a nosotros una vez más, mientras nos despedimos por ahora, esperando recibirlo nuevamente. Recuerden, un imperio puede caer, pero su espíritu sigue vivo, filtrándose, como una tinta invisible, a través de innumerables páginas del tiempo y en muchas tierras, dando forma así a los contornos del destino humano. Continúa tu búsqueda del conocimiento, porque se dice, el conocimiento es poder, y con poder viene la comprensión, que a su vez conduce a la paz, la estabilidad y, en última instancia, al progreso. Sea el cambio que desea ver. Y recuerda, cada uno de nosotros tiene dentro de nosotros hacer la diferencia.
Como nos ha enseñado la historia, solo cuando actuamos colectivamente, cuando nos aseguramos de que se escuche la voz de todos y se dé cada paso con unidad, creamos un cambio duradero. Tragedias y triunfos, victorias y derrotas, defectos y fortalezas, todos están grabados de manera inextricable en los pasillos de la historia de Roma, y siempre seguirán siendo vitales para nuestra comprensión de la gran saga de la civilización humana. Su resonancia todavía resuena en el mundo actual, mientras nos esforzamos por aprender, adaptarnos y asegurarnos de evitar los obstáculos que provocaron el fin de uno de los imperios más grandes que jamás haya existido. Y así, nos despedimos de ti por el momento, dejándote con una sensación de asombro, con conocimiento para saciar tu siempre curiosamente, y con una mayor comprensión de un pueblo y un período, cuyo legado continúa dando forma al mundo. De maneras profundas y sutiles, siempre presentes en el vasto tapiz de nuestra historia compartida. A medida que te aventuras seguir adelante, deja que estos cuentos de antaño zumben dentro de tu conciencia, haciéndose eco de poderosos mensajes de introspección, resiliencia y el espíritu eterno de la civilización humana. Enciende su llama, ilumina el camino del conocimiento. Confíe en la fuerza transformadora del pasado, en dar forma al hoy y hacer el mañana. Sobre todo, que estos cuentos del Imperio Romano sean un recordatorio del espíritu eterno de la humanidad, su insaciable sed de conocimiento, su capacidad de introspección y mejora. Mientras nos encontramos en el precipicio de un futuro en constante cambio, dejemos que el pasado estabilice nuestros pasos, y que la magnitud de la historia humana sea el recipiente en el que navegamos a través de los reflujos y los flujos del tiempo. El Imperio Romano, en su ascenso y en su caída, nos enseña que el tapiz de la civilización humana está tejido con hilos de innumerables matices, entrelazando triunfos, fracasos, agitaciones y resoluciones. Solo en este intrincado mosaico podremos apreciar verdaderamente las lecciones de nuestro pasado e imbuir nuestro viaje de ahora en adelante de la antigua sabiduría que no solo ilumina nuestro camino, sino que también lo moldea. Adiós, valientes viajeros del pasado. Dejemos que la gloria romana, la caída romana y el espíritu perdurable de la gran civilización romana resuenen dentro de ti mientras te embarcas en tus búsquedas individuales, mientras encuentras las vistas desconocidas de la historia humana, y te esfuerzas por dar forma al curso del destino humano a través de los hilos entrelazados del pasado, presente y futuro. Mientras bajamos el telón de esta enriquecedora peregrinación, dejémosles estos profundos pensamientos. Cada página de la historia arraiga en nosotros una creencia, una determinación y una resolución, una creencia en el valor intrínseco del conocimiento, la determinación de utilizar este conocimiento para aprender y crecer, y una determinación de apreciar nuestro mundo compartido, con sus diversas historias, culturas y pueblos y de trabajar incansablemente por un mundo de unidad, comprensión y armonía. Hasta que nos volvamos a encontrar, continúen en sus búsquedas de conocimiento y comprensión. Sed portadores de la luz encendida por la historia. Dejemos que la saga que se desarrolla de la existencia humana entusiasme al filósofo, al historiador, al innovador y al soñador que hay dentro de ti. Con comprensión compartida, corazones compasivos y mentes aspirantes, daremos forma al horizonte de un mundo que realmente valora sus raíces históricas y las lecciones que embellecen, iluminando para siempre nuestro camino a seguir en el viaje de la sociedad humana.